Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a realizar la socialización del segundo capítulo Perspectiva Educativa del PSP La Educación Física Posibilitadora de Relaciones Interpersonales en Favor de la Autonomía, realizado por la compañera Dayan Lilian López y pues quien le habla, Julián David Herrera Muñoz. Bien, para el desarrollo de este componente disciplinar, nosotros realizamos una indagación y lo primero con lo que nos topamos es con Marcel Mauss y pues este habla un poco de que hay una articulación entre el cuerpo y la capacidad de este de manifestarse por medio del movimiento en actividades cotidianas y de las emociones. Entonces, nosotros, como habíamos mencionado anteriormente, encontramos que hay una articulación directa entre lo social o cultural y como tal el cuerpo y las manifestaciones que éste tiene. Entonces, a partir de esto, consideramos que dentro de las tendencias que hemos visto a lo largo de la carrera de la educación física, la praxeología motriz era lo que mejor se acomodaba a las necesidades que se nos están presentando con el proyecto. Esta praxeología motriz tiene tres elementos estructurales que son bastante importantes para nosotros, que son las acciones motrices, la conducta motriz y las situaciones motrices. Entonces, estos tres elementos estructurales permiten estructurar lo que estamos buscando nosotros en el PSP. Por ejemplo, la conducta motriz nos permite evidenciar cómo es la autonomía que tiene un niño en cuanto a las actividades que se van a realizar. Dentro de las situaciones motrices se nos presenta que Parleas propone que hay unos dominios, los cuales son una configuración de actividades que se generan partiendo de tres subelementos. Entonces, estos elementos son compañeros, adversarios e incertidumbre del entorno, con o sin estos tres y todas las configuraciones que se pueden hacer a partir de estos tres elementos. Entonces, por ejemplo, las actividades en las cuales hay que tener compañeros y adversarios, se puede trabajar actividades de relaciones interpersonales y también de autonomía. Asimismo, también hay actividades sin compañeros, sin adversarios, con o sin incertidumbre del entorno, y estas también nos permiten dimensionar las posibilidades que la praxeología motriz nos permite en tanto que estemos buscando eh, los escenarios para crear relaciones interpersonales en favor de la autonomía. Entonces, para nosotros esa praxeología motriz desarrolla como tal muy bien el componente disciplinar que tenemos nosotros y que está de cara a lo que se va a desarrollar en el siguiente capítulo. Hola, para el componente pedagógico usaremos diferentes teorías de aprendizaje que influyen notablemente en el funcionamiento de las relaciones interpersonales, que permiten mejorar el autogobierno y la toma de decisiones. De esta manera, se encuentra dentro de la corriente psicológica del constructivismo modelos cognitivistas que se enfocan en el desarrollo cognitivo de los sujetos, teniendo en cuenta que permiten tener tres elementos a favor. El primero es el desarrollo del pensamiento, el segundo es la comprensión de dinámicas de relaciones sociales y el tercero, el contexto donde se originan las experiencias que finalmente son las que van a dar sentido a los procesos de aprendizaje. En favor de mejorar el proceso de aprendizaje, en lugar de tomar un solo modelo pedagógico, decidimos realizar una serie de principios pedagógicos, esto con el fin de fomentar las relaciones interpersonales en favor de los seres autónomos. La idea es crear espacios propicios para la interrelación de sujetos que tras un proceso obtengan como resultado un óptimo desempeño en su contexto y que consigan hacer parte de cualquier otro contexto sin ningún inconveniente, por supuesto de manera respetuosa y tolerante, desenvolviéndose en función de las necesidades propias y comunes que lo conducirán a zonas próximas de aprendizaje recíproco. Vamos a proponer actividades de trabajo en equipo con diferentes tipos de personas con el fin de fortalecer el proceso de la toma de decisiones que repercutan directamente con el desarrollo de la autonomía. Por lo tanto, aquí aparece el primer principio pedagógico, es el de la reciprocidad e interacción favorable, entendiendo como posibilitador de cambios estructurales en la manera de pensar, en la manera de actuar y producto de esta interacción. Esto es lo que se va a dar. En los términos de Vygotsky, significa pasar de una zona de desarrollo real, luego a una zona de desarrollo próximo, hasta llevarlo a una zona de desarrollo potencial.
lo que no es otra cosa que permitirle que pase de hacer las cosas por sí solo y sin ninguna ayuda a hacerlas con ayuda o tutoría o acompañamiento de alguien. Aquí el maestro tendrá una relación dialéctica con los estudiantes, no solo enseñando, sino también aprendiendo de ellos para conseguir entretejer los saberes y las ideologías, conseguir un mejor proceso, de modo que será más fácil identificar las necesidades de cada uno de los participantes y determinar cuáles fueron los resultados del proceso de formación, dando paso al segundo principio, que es la dialogicidad, el cual en términos de Freire indica que, abro comillas, el educador ya no es solo el que educa, sino el que en tanto que educa es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. En este punto surge el que sería el tercer principio pedagógico, que es la creación de ambientes. Entendemos este como un proceso de enseñanza y aprendizaje en donde se encuentran diferentes dimensiones del ser y estas son necesarias para cumplir con cada una de las finalidades del docente o que queremos como docentes, que es gestar los espacios académicos. Por todo esto es que en un contexto más cercano se entiende por ambientes de aprendizaje al proceso pedagógico y sistémico, que permite entender desde una ideología diferente las formas de enseñanza-aprendizaje. Desde esta propuesta lo que queremos es validar al estudiante como sujeto activo y participante en el ambiente, reconociendo sus necesidades e intereses desde lo cognitivo, lo socioafectivo, lo físico, lo creativo, entendiendo todas estas características a la luz de un desarrollo humano que se reconoce desde la reorganización curricular por ciclos. Finalmente, el cuarto principio, que obedece a la mediación educativa, está sirviendo como punto de convergencia de factores de diversa índole a los que Vygotsky apela para concebir una mediación como aquel posibilitador que lo que hace es abrir caminos para el desarrollo de una explicación no determinista, donde los mediadores funcionan como medios por los que los individuos reciben la acción de factores sociales, culturales e históricos y actúa sobre ellos. Bueno, para este PCP el aprendizaje será comprendido desde una perspectiva constructivista, como les dije, del aprender haciendo y del aprender haciendo se derivan los postulados de Jerome Brunner a través del aprendizaje por descubrimiento, en donde formula que el aprendiz hace uso del razonamiento inductivo, es decir, que va descubriendo formas y reglas, haciendo que el proceso de formación de este consista en problematizar frente a diversas situaciones y así buscar soluciones desde sus conocimientos previos para llegar a zonas de anclaje mucho más claras que le permitan forjar ideas y consolidar los procesos emergentes que se presentan y que favorecen absolutamente todo su desarrollo. Bien, pues para desarrollar como tal este segundo capítulo daremos inicio pues al componente humanístico, de manera que vamos a abordar un poco el concepto de cultura que nos propone Raúl Barrera en cuanto a que la cultura es un todo complejo que comprende la ética, la moral, la religión, muchos elementos que nutren y enriquecen a la sociedad. Y para este PSP es importante entender este concepto de cultura, ya que para nosotros como tal la educación física contemporánea se ha dedicado mucho más a entender la educación física desde la fisiología y la anatomía y han dejado de lado otras dimensiones del ser que sí pueden ser estudiadas y pues pueden ser mucho mejores para el ser humano. Bueno, dentro del concepto como tal de cultura, lo que nosotros buscamos es un sujeto que tenga la posibilidad de desempeñarse y de desenvolverse a nivel social, teniendo su libertad y sin pasar por encima de las libertades de otros. Este debe ser un sujeto que comprenda la sociedad y que además tenga voz y voto en la construcción armónica del civismo. Como lo denominaba en algún apartado brandado, es aprender antes que nada, estar incluido y participar en la creación, no solo de productos de la cultura, sino en procesos sociales. Para la teoría de desarrollo debemos entender que la construcción que se realiza de los sujetos, en donde la cultura y la sociedad incide de una manera fundamental en la forma como piensan, se expresan, en lo que sienten, en lo que actúan.
Y es claro que toda relación externa a los procesos formativos por los que son impactados es mucho más fuerte, de modo que una educación indistintamente su campo de acción debe partir justamente del gusto de la empatía, porque un colectivo se identifique con una idea en común es fundamental. En términos de Einstein, la educación es lo que queda una vez olvidamos todo lo que aprendemos en la escuela. Erickson sugiere que el desarrollo de la personalidad depende tanto de la instancia social externa como del plan interno de maduración. Es decir, que el ser humano va moldeando su personalidad durante toda su vida. No obstante, en las etapas de la niñez resulta absolutamente fundamental aprender de cada experiencia que se va presentando, afrontándola y superándola de la mejor manera para que pues, el niño crezca con capacidades que le permitan sortear las demás etapas que se van presentando en el proceso del crecimiento y la madurez. La concepción que tenemos de ser humano la entendemos como un ser autónomo, que claramente no pase por encima de los demás, que se reconozca en una posibilidad existencial dentro de los lineamientos que la sociedad propone, que se convierta en un ser gestor de cambios en su comunidad por medio de sus comportamientos, que sea un sujeto reflexivo constantemente y que tenga la capacidad de acceder a todos los contextos desenvolviéndose de manera favorable, personal y colectivamente.